Saludos a todos y a todos. En el video de hoy vamos a ver cómo utilizar la aplicación Spotify. Spotify es una aplicación que nació en el 2006 para escuchar música en streaming y podcast. Esta aplicación tiene dos versiones, una versión de pago y una versión libre, free, que es la que vamos a utilizar en este video, por lo cual podrán descargarla desde la tienda de aplicaciones de Play Store y no tendrán que pagar nada para poder usarla. Eso sí, es importante mencionar que durante la música o los podcasts nos pueden aparecer publicidad, ya que esta es una de las principales diferencias, además de no poder descargar a nuestro móvil ni música ni podcast, que tienen con la versión premium. Vamos a ver cómo funciona. Como la tengo descargada, voy a entrar en Spotify, que es el logo verde con las líneas en el medio. Abrimos y como podemos ver en la pantalla de inicio nos encontramos las más sonadas, las más populares en este momento, la música más popular, siempre ajustada a nuestros gustos. Ya cuando llevamos un tiempo ya usando la aplicación, nos va a hacer agrupaciones de la música que nos gusta, los cantantes que nos gustan, etcétera, los artistas que nos gustan. Y podemos ir navegando a través de ella y viendo todo lo que tenemos disponible, los mixes, los que son un conjunto de canciones agrupadas, lo más sonado en la radio, lo más sonado en cada categoría, género musical, los artistas que más escuchas, te lo van a ir poniendo todo en la página principal. Luego, en la parte de arriba tenemos los programas más escuchados, que en este caso he escuchado el de National Geographic, de historia, y para poder acceder al resto de programas vamos a tener que ir a la parte inferior y tocar en la lupa. Tenemos inicio, que es la pantalla de inicio, la casita, tenemos la lupa y tenemos también tu biblioteca. En biblioteca nos aparecerá todo lo que hemos guardado como me gusta, el corazón que sale en la aplicación. Todo esto nos irá a la biblioteca. Tocamos en buscar y podemos ver todos los géneros musicales. Y como nos dice la misma barra de búsqueda, artistas, canciones o podcast, podemos seleccionar en podcast y vamos a seleccionar cualquiera de las categorías que nos gusten. Como podemos ver, hay muchas. Vamos a seguir desplazando para que puedan ver más o menos las más principales. Y ahora tocaré en una de las categorías. Esta se abrirá. Tenemos que cargar un poco y se abrirá. Vale, ya abierto, el educativo. Y aquí tenemos los principales o los más populares de los podcasts dentro de esta categoría de educativo, como el de National Geographic, como los de la cadena SER, las charlas TED, que son muy conocidas tanto las de español como las de inglés. Tocaré esta charla TED y bueno, veremos los últimos programas que se han emitido la semana pasada justamente. Y una pequeña descripción. Tocamos en él y podemos ver en una descripción más amplia del tema tratado, la persona que va a hablar sobre esto. Y si tocamos en reproducir, podríamos empezar a escucharla. Podemos dar pausa, volver atrás o compartirla. En los tres puntos podemos compartirlo tanto por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. También tenemos la opción de descargarla, que estaría a la derecha donde acabo de tocar. Y esa opción es básicamente para las personas que tengan la cuenta premium, porque la cuenta free no deja de descargar. Por ejemplo, si queremos estar en un sitio donde no tengamos conexión a internet o no gastar el internet móvil y descargarlo en casa primero y después irnos, con esto lo podemos hacer. Como vamos viendo, tenemos muchas categorías, muchos podcasts, tanto de famosos como de instituciones también. En juegos, por ejemplo, tenemos una gran cantidad también de personajes famosos en el mundo de los videojuegos, programas. Estos programas normalmente emiten contenido semanalmente. Puede que algunos tarden más, otros menos, pero más que todo. Ahora vamos a hablar de la música. Tenemos el playlist,
los artistas y los álbumes. En playlist no he creado ninguno, pero me aparecen las que yo he agregado y de otras personas que las han creado. También podemos seguir personas que tengan colecciones y escuchar lo mismo que escuchan ellos, de amigos, etc. Y básicamente con esto sería todo sobre Spotify. Gracias.